Laura, Schon zu viel. años 2 veces. Da gibt es noch Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia, nuestro lente enfocado hoy en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump continúa asfixiando económicamente al régimen cubano. Recientemente prohibió todos los vuelos charters públicos de la Unión Americana a la isla, con excepción de los que llegan a La Habana. Esa restricción ya regía para las aerolíneas comerciales desde octubre del 2019. Estados Unidos acusa a Miguel Díaz-Canel de oprimir a su pueblo y de respaldar a Nicolás Maduro, a quien tilda de dictador, pues dijo que la medida tiene el objetivo de evitar que se beneficie con divisas de viajeros estadounidenses. Entre tanto, Díaz-Canel respondió y manifestó que esta acción viola los derechos humanos de los ciudadanos. He pedido al Departamento de Transporte de Estados Unidos que suspenda todos los vuelos charter públicos a Cuba, excepto a La Habana, y que limite firmemente los vuelos charter públicos a La Habana. Esta acción impide que el régimen castrista utilice las ganancias de los ingresos para reprimir al pueblo cubano. Cuba rechaza nueva prohibición de vuelos charters impuesta por Estados Unidos. Continúa la escalada de sanciones que violan los derechos humanos de cubanos y también de norteamericanos. Por eso preguntamos si se romperán o se podrían romper las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24, nos acompaña. Jairo, ¿van para allá? ¿Va para allá eso? Andrea, este es el primer mensaje y es un mensaje claro, es un mensaje preciso. No se trata solamente de suspender los vuelos y evitar que dinero entre a las arcas, al fisco cubano para seguir adelantando, como lo dice Pompeo, no solamente violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos cubanos, sino de manera particular ese apoyo que resulta ser tan peligroso y tan violatorio de los derechos humanos al régimen de Miraflores, que es simple y llanamente una dictadura. Desde el punto de vista eminentemente político, Andrea, esta situación es una alerta, un mensaje claro: o cambiamos la situación que tenemos o vienen sanciones que van más allá de temas económicos o diplomáticos. Frank Calzón también nos acompaña, él es director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre. Frank, un gusto tenerlo aquí en el programa. ¿Se podrían romper las relaciones entre Cuba y Estados Unidos? Yo creo que depende mucho de lo que haga el gobierno de La Habana. Si el gobierno de La Habana mantiene miles de soldados en Venezuela, si el gobierno de La Habana sigue con, que se ha venido hablando en Washington, con una relación muy de ayuda a los ayatolas, y si el gobierno de La Habana no devuelve a terroristas americanos a los que les da refugio en La Habana, yo estoy seguro que el presidente Trump volverá a revisar las relaciones con la isla. También Carlos Alzugaray, ex embajador de Cuba ante la Unión Europea. Señor Alzugaray, un gusto tenerlo, bienvenido. ¿Peligran esas relaciones? Bueno, claro, peligran, obviamente. Yo sí pienso que el gobierno cubano no sería el que tomara la iniciativa, salvo una situación muy excepcional. El gobierno cubano, por medio de un alto funcionario, ha dicho que no la queremos, no quieren la ruptura, pero que están preparados para ella. Yo creo que esta es una vieja película. Esta película ya la he visto no sé cuántas veces. El señor Calzón ya una vez hace 20 años me dijo lo mismo y las cosas siguen igual. Ahora por lo menos hay relaciones diplomáticas. Yo creo que es estúpido romper relaciones diplomáticas porque las embajadas están para proteger los intereses del país que la manda. Así que, pero bueno, ya Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas una vez con Cuba y tuvo que rectificar. Así que veremos qué pasa. Y vamos a ahondar, por supuesto, en el tema, porque todas estas sin duda son campanas que empiezan a sonar de advertencia, como lo ha dicho Jairo Libreros aquí en el programa. ¿Cómo empieza esto? Estados Unidos anunció la prohibición de los vuelos charters hacia Cuba, exceptuando a La Habana la semana pasada, y según así lo confirmó el secretario de Estado Mike Pompeo. La medida, según Estados Unidos, busca dar un duro golpe a las finanzas del régimen de la isla, considerado además un patrocinador de la llamada Revolución Bolivariana de Nicolás Maduro. La Habana continuará como destino, pero de manera restringida. El gobierno de Estados Unidos anunció el pasado viernes que limitaría los vuelos charter entre la Unión Americana y Cuba para restringir los ingresos por turismo de la isla. Hasta 9 aeropuertos cubanos se verán afectados por esta medida, que tendrán un margen de 60 días para cesar sus operaciones. El secretario de Estado Mike Pompeo declaró en un comunicado que estos vuelos solo podrán llegar a La Habana, pero no a otros aeropuertos del país.
Esta medida ya fue adoptada para los vuelos comerciales el pasado 25 de octubre, pero no afecta a los charter, un tipo de vuelo muy utilizado por los cubano-estadounidenses para viajar desde Miami y que solo permite viajar un número limitado de personas. Estos vuelos dependen principalmente de empresas localizadas en el estado de Florida. Las relaciones actuales entre Cuba y los Estados Unidos están en mal estado. Uno solo necesita escuchar las declaraciones del gobierno y de los funcionarios de los Estados Unidos para comprender que su objetivo es continuar aplicando medidas para castigar la vida de cubanos. Desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, la administración de Trump ha roto con la política de acercamiento de Barack Obama, endureciendo las relaciones con la isla a través de reducciones del personal diplomático, aumento del embargo comercial, restricciones a los cruceros y límites a los viajes de estadounidenses a la isla. En el gobierno de los Estados Unidos hay personas poderosas que quieren aplicar cada vez más medidas hostiles y hacer severas nuestras relaciones bilaterales. Si ese fuera el caso, estamos listos para enfrentar esa realidad, pero no es lo que el gobierno de Cuba busca. En octubre pasado entró en vigor una nueva tanda de medidas que, entre otras cosas, revocan las autorizaciones que permitirían a empresas estadounidenses alquilar aviones a aerolíneas del gobierno cubano, como la estatal cubana de aviación. Importante recordar cuáles han sido las principales acciones que ha emprendido el presidente Donald Trump contra Cuba. El 16 de junio del 2017, recordemos, Trump anuncia la revisión del acercamiento iniciado por su predecesor Barack Obama y ordena redactar nuevas restricciones a los viajes individuales y al comercio. 29 de septiembre, otra fecha clave, con el argumento de incidentes de salud reportados por diplomáticos estadounidenses en La Habana, el Departamento de Estado anuncia el retiro del 60% de su personal y suspende la emisión de visas desde su sede diplomática. 10 de diciembre del 2018, Estados Unidos comunica el cierre de su oficina local, cuyas labores pasaron a realizarse en México. 15 de marzo del 2019, el gobierno modifica las visas B2 para turismo, visitas familiares y otras funciones, las cuales son reducidas a una sola entrada con validez por 3 meses. 5 y 12 de abril del 2019, Trump impone sanciones al sector petrolero de Venezuela que transporta crudo a Cuba. 17 de abril del 2019, confirma que activará el título 3 de la ley Helms-Burton, el cual permite presentar demandas contra personas y entidades que invierten en propiedades nacionalizadas en Cuba, y también anuncia nuevas restricciones a viajes no familiares y el envío de remesas a la isla. 4 de junio del 2019 se suspenden los viajes educativos, prohíben que vayan a la isla embarcaciones recreativas de pasajeros, incluyendo cruceros. Aún hay más. Recordamos, el 26 de julio del 2019 anuncian restricciones de visas a funcionarios cubanos. 9 de septiembre del 2019 la administración Trump impone un límite de $1,000 a las remesas que una persona puede enviar a la isla. 25 de octubre del 2019 Estados Unidos prohibió los vuelos comerciales a toda Cuba, menos a La Habana. Jairo, cuando uno mira esa cronología, sí, uno puede decir, bueno, estamos hablando de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Hay quienes dicen, ¿relaciones de qué? ¿Relaciones inexistentes? Yo creo que existe ¿Es como el cangrejo? Sí, lamentablemente. Hay que tener en cuenta que la relación, no solamente por cuenta de los sucesos que ocurrieron hace muchos años con el ascenso de Fidel Castro al poder, sino una cantidad de situaciones críticas que han marcado la relación bilateral entre estos dos países. La apertura de Obama, que generó mucha esperanza, no solamente en América Latina, sino particularmente en sectores muy importantes norteamericanos y cubanos, poco a poco vuelve atrás y llegamos a una situación eminentemente crítica. Sin lugar a dudas, ya lo decía uno de nuestros invitados, es necesario mantener esas relaciones diplomáticas, pero yo creo que el presidente Donald Trump aprovecha para enviar mensajes a muchos sitios, Andrea. Hablar de terroristas en la isla o protegidos por el régimen actual de La Habana incluye también a los miembros del ELN que en su momento estaban adelantando un proceso de diálogo con el gobierno, pero que la actual administración de Iván Duque solicita por diferentes actos terroristas. También es un mensaje muy fuerte para América Latina. Fíjate que en pleno proceso electoral Donald Trump ha sido muy hábil en cazar peleas en América Latina, de un lado con Venezuela, lo ha hecho con Nicaragua. Hoy día la situación es muy crítica
Centroamérica, con Honduras, pero sabe muy bien que quizás las banderas nacionalistas que despierten en la comunidad cubana asentada en Estados Unidos, en un estado mayoritariamente importante para los intereses electorales como es la Florida, puede generarle dividendos. Él apuesta a echar para atrás la apertura de Obama bajo una apuesta muy peligrosa que quizás en América Latina no hemos leído con tranquilidad. Claro, porque al final Frank dice sí, no a lo diplomático, pero insisto quizás en la comparación que hacemos los latinoamericanos cuando decimos vamos como el cangrejo, vamos hacia atrás. Pareciera que en lugar de haber algún avance de lo que dejó Barack Obama es retroceder y retroceder. Y me llama la atención porque aquí hay varios temas, no solamente la relación Estados Unidos-Cuba, aquí parece que hay otro tipo de relaciones, es decir, la de Venezuela con Cuba, la de Venezuela con Estados Unidos, la de Colombia con Cuba por el tema del ELN, que bien lo dice Jairo, lo recordamos hace un año ese atentado aquí en la Escuela de Cadetes de Policía, se termina o se para el proceso de negociaciones y se pide que Cuba, el gobierno colombiano le pide a Cuba que regrese a los negociadores y ellos un año después todavía están allá. Es decir, hay varios mensajes que no tienen solo que ver, Frank, con la relación Estados Unidos-Cuba. Sí, claro, la situación es más compleja. Además de la lista de lo que ha hecho Washington sobre el tema, hay que ver lo que ha estado haciendo Cuba sobre el tema. Como dije anteriormente, Cuba le sigue dando abrigo a terroristas. Una señora, por ejemplo, que mató a un policía americano a sangre fría, la condenaron a la cárcel en los Estados Unidos, se escapó y vive ahora en La Habana. Además, la situación de Cuba es mucho más compleja de lo que dicen los que quieren ayudar al régimen. El gobierno cubano no quiere, dice que no favorece romper relaciones con La Habana, pero fue Fidel Castro el que rompió relaciones con Israel hace muchos años. Y fue Fidel Castro el que mandó tanques a las alturas de Golán en una guerra en el Medio Oriente. Es el gobierno cubano el que durante la administración de Obama mandó en un barco de Corea del Norte aviones de guerra para Corea del Norte. Es el gobierno cubano el que no le ha respondido hasta ahora un informe que ha sacado las Naciones Unidas hablando del tráfico de seres humanos y de la explotación que hace el gobierno cubano sobre los médicos, que se suponía que era una cosa humanitaria. Ahora nos damos cuenta que el gobierno de La Habana les quita la inmensa mayoría de lo que le pagan esos gobiernos. ¿Por qué el gobierno de La Habana no deja que esos médicos puedan visitar a sus familiares en Cuba? Eso es una cuestión familiar. Claro. ¿Por qué el gobierno de La Habana no deja a cientos de cubanos que tienen su pasaporte, van al aeropuerto y no los dejan salir? Esos también. ¿Y qué pasa con el cubano que vive en el exterior y se le muere la madre o hay alguien enfermo y que el gobierno de Estados Unidos lo deja ir a Cuba, pero el gobierno cubano no los deja entrar? Claro, ahora entonces entendería, señor Alzugaray, pues que las relaciones diplomáticas entre países son como también las relaciones entre una pareja o entre amigos, pues hay que regarlas, ¿no? Hay que hacer cultivarlas. La pregunta sería, señor Alzugaray, ¿qué ha hecho Cuba para preservar o mantener esta relación con Estados Unidos? Desde que Barack Obama tomó esa posición y luego ha pasado casi los 4 años de gobierno de de Donald Trump, perdón. El amigo Calzón ha mencionado tantas cosas que, bueno, sería eterno para yo poderle responder. Cosas que además algunas son tan viejas que son hace 20 años. Pero bueno, ya yo se las escuché al señor Calzón hace muchos años y seguimos aquí. Yo señalaría que, por ejemplo, hay muchas cosas en el tema de seguridad donde hay cooperación entre Cuba y Estados Unidos, reconocido por las agencias de la ley, de cumplimiento de la ley de los Estados Unidos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo solo, el asunto del narcotráfico. Cuando Cuba y Estados Unidos comenzaron la cooperación en materia de narcotráfico, se redujo en un 80% la utilización de Cuba como intermedio, no con conocimiento, sino en contra de las autoridades cubanas, y el propio Departamento de Estado ha reconocido que la cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico entre Cuba y Estados Unidos es segunda de nadie, no tiene nada que envidiarle a las otras cooperaciones. En Cuba no tenemos, por ejemplo, problemas de corrupción
con los mecanismos de protección contra este tipo de cosas. Hay acuerdos, se ha extraditado gente a Estados Unidos, hay acuerdos y con eso hay satisfacción, no hay insatisfacción por ninguna de las dos partes. Estas cosas no se proclaman porque personas como Frank Calzón están interesadas en que de estas cosas no se hablen. Ahora, entonces, señor Alzugaray, seguridad y lucha contra el narcotráfico son las que ustedes destacan. Yo miro un poquito más al tema migratorio, por ejemplo, hay un acuerdo migratorio que se cumple, el que no lo está cumpliendo actualmente es la administración Trump, pero por la parte cubana se ha cumplido totalmente. Yo miro el resto del continente que nombrábamos y, por ejemplo, esa relación con Venezuela no resulta incómoda para Estados Unidos cuando han declarado a Venezuela una dictadura, cuando han mirado a Juan Guaidó como un presidente interino y Cuba sigue sosteniendo esta relación con el régimen de Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que cualquier país soberano tiene derecho de sostener la relación que entienda conveniente con cualquier país. Estados Unidos durante muchos años mantuvo relaciones perfectamente buenas con dictaduras de todo tipo y hoy podríamos hablar de regímenes que violan los derechos humanos, con los cuales Estados Unidos mantiene perfectas relaciones sin pestañearle un ojo. Entonces, por Dios, vamos a ser realistas. ¿Quién le dijo a Estados Unidos que tiene derecho a decirle a otro país cuál va a ser el tipo de relaciones que tienen? Es mejor conversar, es mejor trabajar diplomáticamente. Por ejemplo, el trabajo que se hizo fue reconocido por Estados Unidos, por el propio gobierno colombiano, el trabajo que hizo Cuba para mediar en la negociación de paz. Uno puede tener muchas opiniones, por supuesto, pero la realidad es que cuando hay cooperación diplomática, Cuba ha sido un modelo de cooperación diplomática. Por ejemplo, hace unos años el gobierno de Estados Unidos expresó su satisfacción de la colaboración entre Cuba y Estados Unidos en materia médica para terminar con el ébola en África. Esos médicos que hoy, o esas críticas que se hacen hoy, mendazmente, que es toda una campaña contra los médicos cubanos. Hace unos años los médicos cubanos ayudaron a parar la epidemia del ébola en África con cooperación con Estados Unidos, es decir, cooperando Cuba y Estados Unidos y otros países más. Entonces, todo esto es un manejo político y usted sabe por qué. Porque hay elecciones en Estados Unidos y el señor Trump cree realmente o no, vamos a ver que lo beneficia tener esta actitud con Cuba electoralmente. Pero miren, recuerden una cosa, el señor Obama en el año 2008 y después en el 2012 cambió las medidas similares que había adoptado la administración Bush a las relaciones pueblo a pueblo entre Cuba y Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Bueno, el señor Obama ganó la Florida 2 veces y ganó la presidencia de Estados Unidos 2 veces, con una política de apertura, anunciando que iba a dejar que los cubano-americanos viajaran a Cuba cuando quisieran. Claro. Lo que está afectando este tipo de medidas es al pobre cubano norteamericano, además el que vive en Estados Unidos, porque el que vive en Cuba le es muy difícil viajar, no por otra razón, sino porque ahora no hay una oficina consular norteamericana en Cuba y uno tiene que ir a un tercer país a pedir la visa. Y con ese contexto, señor Alzugaray, le pido un segundo porque usted tiene información muy importante que yo sé que Jairo aquí me está pidiendo la palabra. Cuando lo vemos con todos los ejemplos que nos pone y sus argumentos, por supuesto, el ex embajador de Cuba ante la Unión Europea, uno dice, bueno, ¿de quién más está? ¿Quién tiene el balón en la cancha? ¿De quién depende más esto? De preservar esta relación. ¿Más de La Habana o más de Estados Unidos en este momento? Y el tema electoral es muy importante igual. Yo creo que la relación es compartida, porque como tú decías, en una relación bilateral o una relación de pareja es necesario que los dos pongan no solamente interés, sino acciones ejecutivas para preservar la relación. Pero creo que en estos momentos el balón termina siendo un asunto que por más que se mueva, se mantiene en el campo norteamericano. Hay que tener en cuenta que sí, como lo dice el señor ex embajador, Cuba tiene unas acciones diplomáticas interesantes. Para Colombia, por ejemplo, resulta muy preocupante que se mantengan estos ex negociadores o negociadores del ELN involucrados en actos terroristas, pero también están allá porque hubo un proceso que Cuba facilitó y dio las garantías. Logró el proceso, adelantar el proceso de negociación de La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC, pero muy seguramente algunos sectores en Estados Unidos consideran que este tipo
tipo de relaciones, la relación con Venezuela, los vínculos que pueden existir particularmente en Caracas frente al apoyo al Hezbollah, al gobierno de Irán, la relación con China, la relación con Rusia, genera unas alarmas muy fuertes. Yo creo que se equivoca el presidente Donald Trump al mover el balón de una manera que aparentemente lo lanza para que quede en el territorio cubano, esperando que ellos o se bajen del régimen, respeten los derechos humanos y rompan relaciones pecaminosas. Y creo que esas tres esferas no se van a cumplir. Por eso el efecto en el corto plazo es que el balón va hacia un lado, pero termina siempre en la cancha norteamericana. Vamos a hacer una primera pausa. Hoy estamos hablando de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y preguntamos si se romperán, si peligran estas relaciones. Numeral Zoom, sanciones, aquí debatiendo en Suma la Noticia. Ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia. ¿Se romperán las relaciones entre Cuba y Estados Unidos? Es lo que estamos analizando hoy, tras varias decisiones que ha tomado el gobierno de Donald Trump. Recordemos un poco la historia. Tras más de 50 años de un embargo comercial, el 17 de diciembre del 2014, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dio un viraje de la política de su país hacia Cuba. Anunció justamente que la Unión Americana restablecería las relaciones diplomáticas con Cuba, lo que incluiría la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, cerrada en 1961, después de la Revolución Cubana. Antagonistas unidos por el deseo de cambio. Restablecimiento de las relaciones. Barack Obama decidió apostar por un enfoque distinto. Más de 5 décadas de bloqueo no lograron cambiar el rumbo de la dictadura cubana, razón por la que llegó finalmente el momento de un cambio. Castro aseguró que los acuerdos fueron el resultado de un diálogo de alto nivel, sostenido entre los dos países. Los Estados Unidos de América está cambiando sus relaciones con el pueblo de Cuba, con los cambios más significativos en nuestra política en más de 50 años. Pondremos fin a un enfoque obsoleto que durante décadas ha fallado en hacer avanzar nuestros intereses. Más bien, comenzaremos a normalizar las relaciones entre nuestros dos países. Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos a nuestro país debe cesar. Los anuncios diplomáticos del entonces mandatario estadounidense fueron seguidos por la presentación de medidas económicas que favorecerían a la isla. Las medidas incluyeron apertura del comercio, llegada de tecnología a la isla y facilidades en los viajes de estadounidenses a territorio cubano. Flexibilización económica. El flujo de personas y de información es clave en el nuevo enfoque de la administración Obama. La llegada de bienes y empresas estadounidenses sería fundamental para una eventual transición hacia la democracia en Cuba. Estamos tomando pasos para incrementar los viajes, el comercio y el flujo de información desde y hacia Cuba. Se trata fundamentalmente de apertura y libertad, y también expresa mi creencia en el poder del compromiso pueblo a pueblo. Con los cambios que estoy anunciando hoy, será más fácil que los estadounidenses viajen a Cuba, y nuestros ciudadanos podrán hacer uso de crédito estadounidense y tarjetas de débito en la isla. Exhorto al gobierno de los Estados Unidos a remover los obstáculos que impiden o restringen los vínculos entre nuestros pueblos, las familias y los ciudadanos de ambos países, en particular los relativos a los viajes, el correo postal directo y las telecomunicaciones. Frank, analizando lo que ha pasado en estos últimos años y con las últimas decisiones del presidente Donald Trump, ¿qué busca Estados Unidos? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué está persiguiendo específicamente Estados Unidos con Cuba? Los Estados Unidos, primero que nada, lo que quiere es que Cuba deje a un lado su política hostil de promover terrorismo y ayudar a que haya más violencia en América Latina. Los Estados Unidos y el presidente Obama, que le hizo muchas concesiones al gobierno de La Habana, buscan normalizar las relaciones. Pero para que haya unas relaciones normales, el gobierno de Cuba tiene que actuar como lo hacen casi todos los otros gobiernos,
Es decir, el gobierno de Cuba tiene una alianza con Irán en este momento. Fidel Castro hace años, cuando estuvo en Teherán, según un cable de France Press, declaró allí que Irán y Cuba juntos pudieran poner de rodillas a los Estados Unidos. El embajador parece que quiere involucrarme a mí en sus conversaciones, en sus declaraciones. Yo no tengo nada que ver con él personalmente, me imagino que es un diplomático profesional y que por eso defiende la política del régimen. Pero lo cierto es que cuando se habla de que haya conversaciones, lo primero que pensamos los cubanos es por qué el embajador no le pide a Raúl Castro que deje que los cubanos en Cuba conversen, que se reúnan, que decidan su propio destino. La idea de que el gobierno de Cuba puede seguir hablando por todos los cubanos y no permitirle a ellos que hablen es una violación de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Todos los gobiernos del mundo que son signatarios de esa declaración tienen el derecho de preguntar qué está pasando en cuanto a los derechos humanos en ese país. Vuelvo a algo de lo que pregunté al principio, que el embajador nos diga cuándo van a poder regresar a ver a sus familiares, a sus seres queridos, esos médicos que se han liberado de la opresión y del abuso del gobierno y se han quedado en otros países. ¿Cuándo el gobierno de Cuba va a soltar todos los presos políticos? El señor Raúl Castro dijo que en Cuba no había presos políticos, pero los había y los continúa habiendo. En cuanto a las relaciones con los Estados Unidos, lo cierto es que el señor Obama tenía grandes ilusiones, estuvo dispuesto a ceder en casi todo. Por ejemplo, el FBI, el Buró Federal de Investigaciones, tenía en ese momento la lista de los terroristas americanos en La Habana, pero La Habana dijo que no los iba a soltar y a pesar de eso, Obama siguió con su programa con respecto a Cuba. ¿Qué sucedió después? En el momento en que ya había relaciones normales entre los dos países, La Habana le daba la bienvenida a barcos de guerra rusos. En el momento en que Obama quería hacer esa relación con La Habana no puso en libertad a los presos políticos. El embajador le da mucha pena a las familias cubano-americanas, pero las familias pueden ir a La Habana. Y los otros que La Habana no deja ni salir ni entrar, no pueden ir a ningún lugar. Todos los que describe Jairo, ya voy con el ex embajador, que describe el señor Calzón, le preguntamos, ¿qué busca Estados Unidos? Con las medidas que toma, ¿es provocar a Cuba de cierta forma o a qué mañana decir, bueno, es que esto es una diplomacia o una relación diplomática que realmente no tiene rumbo? ¿Qué busca Estados Unidos? Yo creo que el mensaje que maneja para ciertas regiones a nivel internacional de seguir siendo el garante de la democracia liberal, que está preocupado no solamente por los principios institucionales de la democracia, sino la vigencia del... Que en Cuba haya democracia. Sí, que haya democracia, que se respeten los derechos humanos y que haya un cambio de régimen para que en América Latina, bajo la tutela, y lo digo de manera crítica, de Estados Unidos, sea una democracia demostrar, porque pues Estados Unidos también tiene unos mensajes muy contradictorios. Hay que tener en cuenta que se reunió con el líder de Corea del Norte y pretende seguir esa relación para cambiar un poco la tensión nuclear. Creo que ese es algo de lo que él pretende, pero también debe tener banderas nacionalistas. Los cubanos es una comunidad muy importante en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que hoy día crecen los venezolanos que pueden seguir la misma ruta de relaciones críticas como pasó con Cuba, pero ellos van a llegar al Congreso y van a tener la posibilidad de votar, y creo que para los republicanos, incluido Donald Trump, es en cierta medida algo atractivo y busca atraer más votos a su campaña en el corto plazo. Lo digo porque el centro debe ser, o debería ser ese, ¿no? El retorno a la democracia a Cuba, que la gente, como dice el señor Frank Calzone, se pueda reunir, opinar, votar porque quienes quieren que lleven las riendas de su país. Pero hay un editorial muy interesante del País, unos meses atrás incluso, que dice, Estados Unidos lo intentó todo, por las buenas Obama y por las malas Trump, y nada.
No se ha podido. El régimen, es que las dictaduras tienen, de manera particular, cuando alcanzan tantos años, la más mínima posibilidad de apertura y mucho menos garantizar la transición hacia la democracia. No se trata solamente de un asunto personal, porque los dictadores y el séquito que los acompañaron saben muy bien que si hay apertura democrática, los primeros en llegar a la cárcel son precisamente ellos. Y en segundo lugar, tampoco existe la posibilidad de una penetración por cuenta de asuntos fronterizos, en materia económica. Mal que bien, Cuba es una isla y esa isla le ha permitido mantenerse al margen de una cantidad de dinámicas que quizás si estuviera con territorios continentales la situación sería completamente diferente. Terminan siendo países muy aislados que creen que tienen la razón, que pueden reprimir con total tranquilidad. Y fíjate, Andrea, nosotros hemos luchado durante muchos años por crear mecanismos que permitan detener los visos autoritarios de líderes que llegan al poder utilizando la democracia, o buscar mecanismos sancionatorios para que los dictadores, como en Cuba, como en Venezuela, como en Nicaragua, se vayan de manera inmediata. Y hemos fracasado todos a nivel internacional para garantizar que los dictadores den un paso al costado. Ex embajador, ya usted vio la visión de lo que quiere Cuba, pues en una mirada, por supuesto, desde los Estados Unidos, en una mirada basándose en lo que podría estar pensando el gobierno de Donald Trump. Desde Cuba, ¿qué busca Estados Unidos? Porque sin duda esto puede resultar después de una provocación para Cuba y Cuba terminar tomando una decisión. ¿Hacia dónde podría llevarlos? Bueno, mira, aquí se han dicho muchas cosas, tanto Frank como Jairo han dicho cosas con las cuales yo no estoy de ninguna manera de acuerdo. Adelante, entonces. Me sorprende un poco esa de hablar de una dictadura así fácilmente. En Cuba yo pertenezco al consejo de redacción de una revista que organizamos debates públicos y libres cada último jueves de mes. Yo pertenezco a distintas organizaciones, inclusive patrocinadas por la Iglesia Católica, que hacemos lo que nos da la gana, así que estarle pidiendo permiso a nadie. El año pasado se adoptó una nueva constitución y hubo una consulta popular donde cada cual pudo decir lo que le daba la gana. Yo vi gente pedir el capitalismo, pedir esto, pedir lo otro. Pero hubo una votación y la votación apoyó la constitución que se adoptó. Entonces, no nos vengan a dar lecciones de democracia, ¿ok? Yo no voy a ningún lugar a darle lecciones de democracia. Carlos, yo sé que cada uno, pero la democracia para algunos es solo una. Y unos preguntan aquí, ¿en Cuba hay varios partidos? ¿En Cuba los cubanos tienen la posibilidad de elegir a su presidente? Bueno, en Cuba hubo muchos partidos antes del 59 y una dictadura brutal de Fulgencio Batista que asesinó a 20.000 cubanos. Entonces, no nos agarremos a ese tipo de fenómenos porque cada cual tiene un modelo de democracia distinto. Aquí en Cuba, cada vez que se va a adoptar una ley, hay una discusión y hay un debate. Hay un debate público donde participa todo el mundo. Lo que pasa es que eso se oculta, eso no se maneja. Yo no voy a entrar en esa discusión. Okay. Entonces si no voy a entrar en esa discusión, vamos hacia adelante. ¿Qué situación podría tener Cuba, o ustedes lo ven como una provocación por parte de Estados Unidos en estas relaciones que a veces dicen, bueno, ¿qué tipo de relación realmente hay? Bueno, mire, actualmente la Embajada de Estados Unidos en La Habana actúa en violación directa de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, interfiriendo directamente en los asuntos internos de Cuba. Eso no es usual, eso no lo hace la Embajada de Cuba en Estados Unidos. Entonces, pero ese no es el tema. El tema estamos hablando de relaciones diplomáticas. Yo insistía en algo que me parece importante. La mejor forma de proteger los intereses sin intromisiones, sin injerencia, porque en Estados Unidos hoy hay una discusión sobre la injerencia de los rusos en su proceso electoral. A nadie le gusta la injerencia externa en sus procesos. Nosotros tenemos que tener nuestras discusiones y nuestras soluciones. No serán las que a otros les gusta, pero cada cual tiene el derecho a tener su propia solución. ¿Qué quiero insistir? El camino, el argumento fundamental, y voy a volver al argumento de Obama. ¿Qué dijo el presidente Obama? Dijo, primero, esta política existe desde antes que yo nací y no ha funcionado. Vamos a tratar otra cosa. Parte del razonamiento de Obama fue que la política de engagement, de acercamiento, iba a producir lo que era mejor para ambos pueblos. Ahora, yo me pregunto,
Si Cuba es una dictadura y Estados Unidos es una democracia, ¿por qué el gobierno norteamericano no permite que los norteamericanos viajen libremente a Cuba? Y sin embargo el gobierno cubano dice que no hay ningún problema, que los norteamericanos pueden viajar a Cuba todo lo que quieran. ¿No se supone que siendo una dictadura los viajes de otra gente que venga a visitar a Cuba van a inocular esa democracia? Mire, evidentemente el gobierno cubano no le tiene ningún temor a eso. La gente viene, está aquí, se va, habla con la gente, se mueve libremente por todo el país sin ningún tipo de problema. Por Dios, vamos a ver la realidad. ¿Quién no quiere que la gente viaje a Cuba? ¿Por qué Marco Rubio, Frank Calzón, Mauricio Claver Caronen no quieren que los norteamericanos viajen a Cuba? Por una razón muy sencilla. Porque cuando los norteamericanos vienen a Cuba no ven esa dictadura o esas violaciones de los derechos humanos que justifican una política que no tendría ninguna otra justificación. Sí. Todos estos son argumentos artificiosos para lograr lo que siempre se ha pretendido, que es el derrocamiento del régimen cubano. Por la fuerza, no por la buena, por la fuerza, es decir, por la coacción. Sí. Hay un documento del 1960 del Departamento de Estado que dice provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno cubano. Ese es el origen de las sanciones. Ahora, tiene otro aspecto que es el aspecto doméstico de Estados Unidos. Sí, y el señor Trump y los que lo rodean piensan que la política de mano dura con Cuba les va a hacer ganar las elecciones, porque van a ganar el voto cubano-americano. Pero eso no es lo que está diciendo las estadísticas. Las encuestas que se han hecho en la Florida indican que el voto cubano hoy en día está dividido en dos. Una parte votaría por un candidato con una línea dura hacia Cuba y otra parte votaría por un candidato de una línea más suave, de más acercamiento hacia Cuba. Y ahí creo que coincidimos todos. Tiempo electoral, entonces el tema y las situaciones cambian. Embajador, tengo que hacer una pausa. Ya vuelvo con ustedes. Ya. Señores, nos quedan 3 minutos por reloj para cerrar el programa. Ha estado realmente muy interesante. Jairo, aquí hay varios temas que hemos tocado, no solo de las relaciones con Estados Unidos, sino el tema de Venezuela, que tanto auge tiene ahorita en el continente. Si La Habana cambia su postura frente a la dictadura venezolana, frente a la dictadura de Maduro, eso puede ser una apertura de una ventana o quizás una puerta, una reconciliación con Estados Unidos, con la capital, con Estoy convencido Washington. que sí. Quizás la reconciliación no logre superar las diferencias que existen, pero pone en una situación muy crítica a Donald Trump en plena campaña electoral por la reelección. Romper con la dictadura venezolana sería decirle que hay una apertura política y liberal en Cuba. Desde ese punto de vista, el presidente Trump queda en una sin salida y esperando que el balón cambie por completo y dé elementos para garantizar, como lo dice el ex embajador, un flujo migratorio mucho más respetuoso. Ex embajador, es decir, reconocer a Juan Guaidó, ¿eso es una posibilidad? Ninguna. Ninguna. Pero ustedes están al tanto de lo que está pasando en Venezuela. Yo estoy preguntando una cosa, que el continente entero y muchos países de América Latina han reconocido a Juan Guaidó. Yo estoy preguntando si Cuba, en Cuba habría esa posibilidad. ¿Usted dice que ninguna? Ninguna. Cuba está con los creo que son 100 y pico de países en el mundo que reconocen a Maduro como el presidente de Venezuela. Porque ustedes hablan de 50 países que reconocen a Guaidó, pero es que el mundo tiene 190 países. Es decir, hay 140 que no reconocen a Guaidó. Entonces, ya con lo que escuchamos del ex embajador, me quedan 1 minuto y medio de programa, por ahí la puerta está cerrada. Frank, en todo caso, ¿ese es el tema álgido también en estos momentos? Bueno, mire, déjeme primero decirle algo que a lo mejor le va a gustar oír al embajador Al-Zugaray. Yo he recientemente conversado con algunos diplomáticos y ex embajadores de La Habana que han escogido a través de los años la libertad. Si el embajador Al-Zugaray no tiene sus manos manchadas de sangre y no ha sido un torturador, y entiendo que él es un diplomático, el día que Cuba sea libre va a hacer mucha falta que haya diplomáticos con su capacidad de proyectar y de defender una idea. Déjeme aclarar otra cosa. Él dijo que en la Asamblea, el Congreso de Cuba, que se discutía todo. Pero el Congreso de Cuba, del que él habla, todas las leyes son por unanimidad.
Eso quiere decir que no hay libertad en absoluto. Y finalmente a los niños en la escuela en Cuba les dicen que en Cuba hay una dictadura del proletariado y hablan de la lucha de clases. Ese mensaje a los niños cubanos no lo dice el embajador cuando habla con el resto del mundo. Y no tengo más tiempo. Gracias a los tres. Vamos a la última pausa. Ya volvemos. Gracias a Carlos Alzugaray, ex embajador de Cuba ante la Unión Europea. Nos acompañaba desde La Habana. Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. En nuestro set, Jairo, siempre un gusto. Y Frank Calzón, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, desde nuestros estudios en Washington. Frank, un gusto también verlo. Soy Andrea Bernal. Mañana nos vemos con otros temas de debate.